Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Iberoamérica no es lo que hoy padece. Iberoamérica es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser. Ciertos están los dolores, no se pueden negar. Hay élites que se miran al espejo y se aplauden mientras los pueblos se hunden. Hay políticas convertidas en oficio de mediocres, economías que nunca alcanzan para todos, instituciones que crujen al menor viento y una conversación pública envenenada por populistas de toda índole, los de siempre y los recién llegados. Hay corrupción endémica, crimen organizado que amenaza estados enteros y una distancia creciente entre quienes deciden y quienes padecen las decisiones. Todo eso es verdad y desconocerlo sería ofender a quienes nos escuchan. Pero también es verdad que el alma iberoamericana conserva intactas reservas que muchos pueblos de la tierra envidiarían. Tiene una luz interior, un coraje viejo, una alegría tenaz frente a la adversidad, una capacidad de improvisar belleza donde otros solo ven escombros. Tiene 500 millones de almas que comparten lengua, fe, memoria y un sentido del humor que ha sobrevivido a todas las desgracias. Iberoamérica tiene tierra fértil, energía en abundancia, minerales para la transición que el mundo entero busca, alimentos para saciar continentes, talento joven que asombra cuando se le da una oportunidad. Tiene sobre todo ganas de salir adelante, esa cosa intangible que vale más que cualquier estadística. ¿Qué nos falta entonces? Falta lo más difícil y lo más sencillo a la vez, convicción. Falta atreverse a abrazar sin complejos los valores de la libertad económica que premia el mérito y castiga el privilegio, la libertad política que respeta al diferente y combate al tirano, la libertad personal que reconoce en cada hombre y cada mujer un fin en sí mismo y nunca un instrumento del Estado. Falta entender de una vez por todas que el ciudadano libre, responsable y emprendedor no es una amenaza para la nación, sino su columna vertebral, su músculo más vivo, su único futuro posible. El mundo se reconfigura, las potencias miden fuerzas, los mercados buscan refugio y América Latina, junto con la península, tienen, si quieren, un papel que jugar. Pero tendrán que dejar de mirarse el ombligo, dejar de pelear las viejas batallas ideológicas que nadie ya entiende. Tendrán que apostar por la integración inteligente, por las instituciones serias, por el comercio con el mundo entero, por la ciencia, la educación, la cultura del esfuerzo. La sorpresa iberoamericana es posible, no está escrita, no está garantizada, no caerá del cielo. Dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla, intelectuales honestos para pensarla. Dependerá, en suma, de nosotros. La democracia se decide en las urnas, pero también con ciudadanos activos, organizaciones serias, empresarios responsables, centros de pensamiento, escuelas de gobierno, jóvenes formados y una sociedad civil que no se arrodille frente al populismo, la corrupción o el crimen organizado. Durante demasiado tiempo, muchos ciudadanos creyeron que la defensa de la libertad podía delegarse, que bastaba con votar cada cierto número de años y esperar que otros defendieran las instituciones. Ese error ha costado caro. En varios países, los autoritarios llegaron por las urnas y después vaciaron la democracia desde adentro. En otros, el crimen organizado ocupó el espacio que dejaron los estados débiles y, en demasiados lugares, las élites han preferido la comodidad antes que el deber. La libertad no se defiende sola. La izquierda entendió hace décadas que las ideas necesitan redes, cuadros, recursos y presencia política. Construyó foros, organizaciones, universidades, movimientos y alianzas continentales para formar dirigentes, ocupar espacios y condicionar el debate público. El mundo liberal, en cambio, muchas veces confía en que las buenas ideas avanzarían solas por la fuerza de la razón.
Por eso son tan importantes las organizaciones que mantienen viva la conversación pública en defensa de la democracia republicana, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad económica. En España, SEAPI, prestigiosa institución presidida por Nuria Vilanova, entiende que Iberoamérica necesita puentes, confianza, liderazgo empresarial y sentido de región. Su trabajo recuerda que el sector privado no puede limitarse a producir riqueza, sino que también debe asumir responsabilidad pública. Sin empresarios comprometidos con instituciones sanas, no hay inversión duradera, empleo digno, ni prosperidad estable. También en España, el Instituto Atlántico de Gobierno, presidido por José María Aznar, defiende la formación de liderazgos, la cultura de la libertad y la necesidad de gobiernos capaces de actuar con visión estratégica. En tiempos de improvisación, formar líderes con convicciones democráticas no es un lujo académico, sino una tarea urgente. En Centroamérica, organizaciones como Foro Guatemala, CIEN y ASIES cumplen una labor indispensable. Unas desde el debate ciudadano y la defensa institucional, y otras desde la investigación, el análisis técnico, la política pública, la seguridad, la economía y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su trabajo demuestra que las ideas importan, que los datos importan y que la batalla por la libertad también se libra con investigaciones y propuestas serias. A ellas se suman iniciativas cívicas como Unidad por la Democracia, valiosas cuando ayudan a rescatar la participación ciudadana y a recordar que la defensa democrática y del Estado de Derecho exigen presencia y vigilancia ciudadana. Pero el desafío no termina en analizar. Hay que formar una nueva generación de dirigentes capaces de entrar al mundo político con las ideas correctas. Iberoamérica necesita más escuelas de gobierno, más tanques de pensamiento conectados entre sí y más empresarios dispuestos a financiar la formación de cuadros públicos. La región no saldrá del atraso solo denunciando al populismo. Saldrá cuando exista una oferta robusta de líderes comprometidos con la democracia liberal, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Esta es la fórmula que puede cambiar el futuro de Iberoamérica. Ciudadanos presentes, organizaciones cívicas, pensamiento serio, recursos suficientes y políticos formados para gobernar con responsabilidad en libertad. Iberoamérica vive una hora decisiva, 500 millones de almas que comparten lengua, fe, historia y heridas, pero que no acaban de convertir esa herencia en un proyecto común con voz propia en el mundo. Mientras Washington, Pekín y Bruselas reordenan el tablero, nuestros países se distraen entre populismos, polarización e instituciones que se erosionan sin pausa. En medio de ese paisaje difícil, Nuria Vilanova es figura excepcional. Preside el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, SEAPI, que reúne a grandes, medianos y pequeños capitanes de la empresa en la región. Fundó Atrevia, una de las consultoras de comunicación de mayor prestigio y más influyentes del mundo hispano. Pero más que sus cargos, importa su oficio: tender puentes entre quienes piensan distinto, promover el diálogo, la inversión, el crecimiento económico en Iberoamérica y defender democracia y libertad con elegancia y firmeza. Nuria, bienvenida a Razón de Estado. El 9º Congreso Iberoamericano SEAPI se celebrará en México en los próximos días, en plena turbulencia regional. ¿Qué hoja de ruta concreta llevará usted a esa cita para estimular la inversión, fortalecer la integración económica iberoamericana y devolverle a la región una voz propia en el concierto mundial? Muchas gracias. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, sobre todo con una persona como Dionisio, ¿no? Que eres un ejemplo brutal de compromiso personal en la región y que eso hizo que decidiéramos elegirte
como el 10º ganador del premio Enrique Iglesias, un premio que entrega el Rey de España y que esperamos que pronto lo puedas recoger. Sí, gracias. Vamos a México con mucha ilusión. Sabemos que las cosas no son fáciles, pero creemos que Iberoamérica no puede dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Europa acaba de descubrir que los amigos cercanos de Rusia no son tan fiables, que las relaciones con el gran aliado, y que debe seguir siendo gran aliado como es Estados Unidos, a veces van muy bien, pero otras van regular, y que necesita ganar influencia y necesita buscar el sumar. Y de repente Europa se da cuenta de que América Latina es el complemento ideal. España llevábamos toda la vida diciendo que la solución era América, pero es ahora cuando se da cuenta. Nuria, la política decide hoy el éxito o el fracaso de las naciones y la empresa no puede permanecer ajena. ¿Qué vínculo profundo existe entre democracia robusta y desarrollo empresarial? ¿Y cuál debe ser la posición pública del empresariado frente a los populismos que erosionan instituciones? Las empresas son capaces de ganar dinero también con regímenes populistas, ¿no? ¿Y qué hacen las empresas que ganan dinero con regímenes populistas? Pues desafortunadamente van sacando ese dinero de los países porque no se fían del mañana, ¿no? Entonces, eso acaba empobreciendo tremendamente a nuestros países y acaba negándole la oportunidad de crecer, de crear clases medias, que es lo que de verdad necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, las empresas no nos podemos permitir no tener un compromiso constante y un diálogo con los gobiernos. Durante años se habló de la empresa como si pudiera prosperar al margen del Estado, pero la realidad demuestra lo contrario. Puede haber desarrollo empresarial sostenible donde faltan reglas claras y seguridad jurídica. ¿Y qué deben exigir los empresarios a sus gobiernos para acelerar el crecimiento? Bueno, pues yo creo que es hacer una alianza en la que todos ganan, ¿no? La inversión es imprescindible. Nuestro lema es creer, crear y crecer, ¿no? Creer porque si no hay confianza no hay inversión, es decir, puede ganar dinero, pero ese dinero no se reinvierte. Y si no se reinvierte, si no se crea, no crece. Y si no crece, tenemos una parte de la sociedad que queda totalmente fuera. Y la confianza solo se gana, y lo decías muy bien, con reglas claras y con democracia. Ahora estamos en un momento en que muchos países han cambiado, países que habían quedado fuera del radar de la inversión extranjera, pero también de la inversión de sus propios empresarios. No había empresario boliviano que apostara por Bolivia, no había tantos chilenos que siguieran creyendo en sus países. No ha habido una serie de cambios en Honduras, por ejemplo, que yo creo que está permitiendo recuperar la confianza de muchos empresarios en la región, y desde luego tenemos que conseguir que eso sea una realidad. Nuria, CEAPI reúne líderes empresariales del mundo iberoamericano, fuerza extraordinaria que con frecuencia no acaba de hacerse oír con la unidad que el momento exige. ¿Qué proyecto de futuro propone CEAPI para que Iberoamérica deje de ser promesa eterna y se convierta por fin en realidad próspera? Pues creemos de verdad que la unión de Iberoamérica va a ser la clave, porque el futuro hoy siempre ya va a ser un futuro dentro de un mundo global, ¿no? La oportunidad de tejer alianzas con Europa, la oportunidad, ahora están sufriendo una situación muy difícil, pero los países del Middle East tienen mucho interés en invertir en la región. Tenemos que ser puente para que aquí lleguen inversiones con ganas de durar y de largo plazo, ¿no? Hay sectores que pueden marcar la diferencia y pueden acelerar el crecimiento,
conseguir grandes sueldos. Entonces estamos trabajando en esas relaciones con todos los gobiernos que pueden ser, no los gobiernos, perdón, con todos los países donde hay posibles inversores. Estamos trabajando mucho el tema de empresa familiar. El 90% de tejido es empresa familiar. Si las empresas familiares, las familias empiezan a haber desencuentros, eso repercute en el potencial de crecimiento. Y estamos trabajando también en las nuevas generaciones que tienen que aportar una visión diferente y en el impacto social. Dionisio, tú sabes cuán pesada soy con el impacto social, pero creo que las empresas tenemos que hacernos querer y tenemos que marcar la diferencia. Nuria, tú defiendes los valores occidentales con una claridad que en estos tiempos escasea. Si tuvieras que legar a las próximas generaciones de empresarios y ciudadanos iberoamericanos una convicción irrenunciable, ¿cuál sería, en pocas palabras, la que más deberían abordar? Pues para mí el que no podemos ser indiferente al sufrimiento de la gente. Muchos populismos nacen de plantear soluciones mágicas, desafortunadamente mágicas y falsas, ¿no?, a los problemas reales de la gente. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos como empresarios y para mí sentirnos orgullosos es saber qué hemos aportado a las personas que más sufren y que hemos aportado a nuestros países. Creo que eso nos hará fuertes, nos hará empresas queridas en países mejores donde no se tenga que recurrir a falsos sueños que son mentira, buscando una solución a los problemas del día. Con mujeres como usted, Iberoamérica todavía puede mirar el futuro con esperanza. En esa tarea suya, Nuria, se juega, sin que muchos lo adviertan, buena parte del destino de nuestros pueblos. Gracias por estar con nosotros. Hay tiempos en que los pueblos descubren que las instituciones no se sostienen solas, que la libertad no se defiende por inercia y que la democracia sin ciudadanos despiertos termina siendo administrada por los peores. Vivimos uno de esos tiempos. Por eso urgen los liderazgos cívicos, emprendedores que piensan, humanistas que actúan, ciudadanos que rehúsan el cómodo cinismo de nuestra época. El mundo reclama hoy optimismo lúcido y creatividad audaz. Gente como el profesor Nicolás Shea, chileno excepcional, fundador de proyectos cívicos y educativos y de empresas financieras. Pero sobre todo, Nicolás Shea es un hombre que ha entendido que emprender en Iberoamérica es siempre un acto de coraje cívico. Profesor Shea, bienvenido a Razón de Estado. En Iberoamérica abundan los empresarios que prefieren el silencio prudente al riesgo de incomodar al poder. ¿Dónde termina la prudencia legítima y dónde empieza la complicidad cómoda? ¿Puede un empresario lavarse las manos cuando la libertad económica y la democracia se erosionan a su alrededor? Yo creo que el secreto está en pensar en el largo plazo. Porque cuando uno piensa en el largo plazo, naturalmente que tiene que desarrollar modelos de negocios sostenibles, el país en el cual uno está interactuando tiene que sostenerse por sí mismo. No hay mejor sistema, no se ha inventado mejor sistema como la democracia, como decía Churchill. La paz social es importante y para eso obviamente que una riqueza bien distribuida y países que crezcan son importantes. Pensando en nuestros hijos y nietos, naturalmente que todo ser humano, independiente de su ideología, va a aspirar a legar un mejor país. Y en eso que tú decías, claro, es importante a veces señalar algunos temas por muy incómodos que sean. Un amigo dice que él ha conocido muy pocas personas que han hablado públicamente temas que vayan contra sus intereses. A veces uno tiene que decir las cosas tal como son y quizás independiente de los intereses particulares, pero yo creo que el secreto, y no sé si soy yo la persona para darlo, pero lo que a mí me motiva, lo que guía mi actuar y también mis intervenciones quizás públicas, es pensar en ese largo plazo. Cuando uno piensa en el largo plazo, tiene la madurez, quizás el coraje, la honestidad para decir las cosas que al final le convienen a uno, pero también al entorno. Chile fue durante décadas el alumno modelo de América Latina, hasta que estalló en 2019 y nadie pareció haberlo visto venir. Hoy tiene una nueva oportunidad. ¿Cuáles son las 3 políticas fundamentales del gobierno del presidente Kast que dan esperanza a Chile y deben ser ejemplo para el resto de América Latina?
Bueno, yo creo que lo primero es el gobierno, y no solamente el gobierno del presidente Boric, ahí sí que se engrosó mucho, pero muchísimo más de la cuenta, la verdad que los niveles de eficiencia. Yo creo que acá la discusión generalmente ha sido, Dionisio, un gobierno más grande o más pequeño. La discusión correcta debería ser un gobierno bueno, un gobierno malo. Así que hay un fuerte compromiso con la eficiencia del gasto público. Lo segundo es, Chile también se ha transformado en una maraña de permisos, no solamente Chile, yo sé que el mundo en general, Latinoamérica, y hay que simplificar. Por ejemplo, un proyecto emblemático del presidente Kast es que los empresarios, los emprendedores puedan partir sus negocios con un simple decreto que ellos, en el fondo, testifican que están cumpliendo toda la regulación y todas las leyes, de manera que el peso de la prueba esté en el regulador y no en el emprendedor. Y lo tercero es el manejo macroeconómico y controlar el déficit fiscal. Excelente. Nico, fundaste Startup Chile hace ya 15 años. Es una parte de la promesa de una revolución emprendedora que cambió al país por otras ideas similares que le siguieron, que hizo triunfar por un momento ese movimiento de izquierda radical que llegó al gobierno, al que menos mal no le dejaron radicalizarse ni avanzar, pero le dieron la espalda a lo que hizo a Chile próspero. Los economistas hablan de la trampa del ingreso medio, sobre todo en países, en el caso de Latinoamérica, y generalmente nuestros crecimientos están asociados a los booms de commodity. Los enriquecimientos de nuestros países van muy por delante del desarrollo institucional. Entonces, cuando ya empiezas a crecer muy rápido, claro, esa riqueza, que muchas veces que son espejismo, hacen que las expectativas crezcan y se nos olvida cuál es la fuente de esa riqueza. Y porque se nos olvida a largo plazo, nuevamente, empezamos a actuar en corto plazo y pensamos que aumentar la recaudación básicamente es subir los impuestos y cobrarle más a los ricos, sin considerar que todo tiene un límite. Entonces yo te diría que nuevamente al final, Dionisio, el largo plazo es lo que importa, y hay políticas públicas que efectivamente ya está bastante resuelto, y tantos problemas cuyas soluciones conocemos, y seguimos insistiendo con soluciones añejas que sabemos que no funcionan. Entonces, hoy día la verdad que no va a existir, por mucho que no te guste, no va a existir una mayor fuente de generación de riqueza que el libre mercado. Sin riqueza la pobreza no se supera, no existe mejor sistema que la democracia, no existe mejor cosa que la libertad de prensa, etcétera. Y cualquier cosa que atente a esos principios fundamentales va a hacer que la mesa se vaya quedando coja. Nico, para concluir, el futuro de Iberoamérica se juega en menos de una década entre populismos, narcoestados y revoluciones tecnológicas que no esperan a nadie. ¿Tiene la región todavía margen para convertirse en protagonista del siglo, o estamos condenados a producir emprendedores brillantes que terminan exportando su talento porque sus países no supieron retenerlos? Yo creo que nuevamente es un tema de actitud, Dionisio. O sea, porque hay tantos ejemplos de países que no teniendo nada lo lograron todo. Irlanda, de donde viene mi ancestro, ¿para qué decir Singapur? ¿Para qué decir, en fin, imagínate Taiwán hoy día, que es el líder absoluto en todo el mercado de chips? ¿Quién lo hubiera pensado hace pocos años atrás? Por lo tanto, cualquier persona que sienta que no tiene lo que se requiere, está limitado, está autolimitándose. Entonces, yo creo que el consejo finalmente son dos cosas: es pensar en el largo plazo y mantenerse optimista, porque las posibilidades están. Por muy pobre que seas, por muchos fracasos que tenga tu historia, la nivelación social que se está generando, van a triunfar aquellos que la reconozcan y la aprovechen, y naturalmente que van a fracasar aquellos que no. Querido Nico, sigue emprendiendo, sigue apoyando la libertad y la democracia, sigue creyendo en una Iberoamérica libre y próspera. Mientras existan hombres como tú, la batalla por nuestros pueblos no estará perdida. Gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.